Módulo 5, lección 16. Dashboard para el análisis comparativo entre presupuestos y ventas, incluyendo valores acumulados. Los tipos de informe que más importancia tienen en la gestión administrativa de las empresas están relacionados con la comparación entre los valores presupuestados con los valores que en realidad se obtengan. Aunque el ejemplo de esta lección se basa en lecciones estudiadas en módulos anteriores, a donde se expuso cómo obtener estas mismas gráficas, pero en Excel, el contexto para esta lección es que en el archivo de Excel de esta lección se tiene una tabla del real de ventas y una tabla del presupuesto, la cual deja ver que está limitado a las unidades a vender de cada uno de los 3 productos en cada uno de los 6 meses. Por ahora, desde Power BI, nos conectaremos a las dos tablas, asignando los nombres 01, conexión TBL presupuesto, y 02, conexión TBL ventas. Siendo así, lo que sigue es ir a Power Query, asegurarse de activar el panel de consultas y ordenar las conexiones acorde a la enumeración asignada. La transformación de la primera conexión requiere que se seleccionen los 6 meses y se ejecute el comando anulación de dinamización de columnas con el objeto de obtener las cantidades presupuestadas de los 3 productos por los 6 meses, lo cual arrojan las 18 filas de la nueva estructura de la tabla de esta conexión. En este momento es importante que comprenda que la solución de Power BI para los cálculos entre periodos requiere de columnas con fechas en lugar de una simple columna con el número del mes. Para construir una fecha a partir del mes registrado en la columna atributo, se requiere ejecutar los siguientes pasos. Primero, cambiar el tipo de datos de la columna atributo por número entero. Segundo, agregar una columna personalizada, la cual llamaremos fecha, en la que se haga referencia a la función date de Power Query, la cual requiere que se le anteponga el símbolo numeral y dentro de sus argumentos se registre de primero el año 2025, de segundo el mes, el cual se captura del número registrado en la columna de atributo, y por último el día, el cual dejaremos el día 1 para que al confirmar dicha fecha se verifique que efectivamente se obtuvieron las fechas esperadas, cada una con el primer día del correspondiente mes de la columna atributo, como se muestra en el video. No obstante, debido a que se trata de la fecha del presupuesto de cada mes y que cada valor presupuestado hace referencia a las cantidades que se venderán a lo largo del correspondiente mes, cambiaremos el día 1 de estas fechas por el último día del correspondiente mes, modificando la fórmula para que toda la fecha se registre dentro de la función dateEndOfMonth, la cual efectivamente devuelve el último día de cada mes registrado en la columna atributo, como se aprecia en el video. Obtenida la fecha del presupuesto de cada mes, lo que sigue es eliminar la columna atributo, asignar a la columna fecha el tipo de dato fecha y cambiar el nombre del encabezado valor por valor presupuestado.
Por su parte, antes de pensar en la transformación de la segunda tabla, es importante hacer el siguiente análisis. Primero, aunque en esta tabla también se tienen registrados los mismos 6 meses de la tabla presupuesto y los mismos 3 productos de la misma tabla presupuesto, la cantidad de las 77 filas se da porque en un mismo mes se pueden vender muchas veces el mismo producto, como se verifica en la imagen de la tabla del real de ventas, en la cual agregamos la columna mes y seguidamente la ordenamos por la misma columna mes y por la columna producto, con el objeto de visualizar estas repeticiones por cada mes. Como segundo aspecto a tener en cuenta antes de transformar la segunda tabla, queremos que analice que, debido a que el número de factura no se encuentra en la tabla de presupuesto, y como en dicho presupuesto no se discriminan las ventas por vendedor ni por zona, se podría pensar en eliminar la primera y las últimas 2 columnas de la tabla del real de ventas. Con base en lo anterior, efectivamente eliminaremos dichas columnas, no sin antes aclarar que al ejecutar el comando agrupar por, ellas solas se eliminan debido a que no las tendremos en cuenta en la configuración de este comando. Siendo así, lo que sigue es activar la opción uso avanzado del comando agrupar por y confirmar esta ventana para que se agrupen por producto y por fecha, y en el área de agregación sumar los valores registrados en la columna cantidad dentro de una nueva columna que podríamos llamar cantidad real. Sin embargo, al hacer clic en el botón aceptar, podemos ver que de las 77 filas del paso anterior, quedaron 74 filas y no las 18 filas que representan el total de ventas de cada uno de los 3 productos en los 6 meses. Esto se debe a que se está agrupando por fechas y no por meses, como realmente se requiere. Por tanto, si se tenían 77 filas y quedaron 74, significa que hay 3 fechas que se repiten al menos una vez, como se muestra en el video. Lo anterior deja claro que el objetivo de agrupar esta tabla es el de sumar las cantidades vendidas por cada producto en cada mes. Siendo así, y debido a que se trata de 6 meses y 3 productos, al agrupar por estos criterios, se obtiene una tabla con 18 filas, es decir, las mismas 18 filas de la tabla del presupuesto, por lo que estas tablas se pueden combinar en una tercera tabla, en la que se unan las cantidades presupuestadas con las cantidades reales, alineadas en una misma fila, de tal manera que se puedan restar las cantidades reales menos las cantidades presupuestadas y así obtener lo que hemos llamado el cumplimiento. Antes de iniciar con los pasos que se deben aplicar para obtener esta combinación, es importante resaltar los siguientes aspectos. Primero, en estas tablas no se tienen discriminados los meses. Segundo, si todas las fechas se llevan al último día del correspondiente mes, se tendrá una sola fecha por cada mes. Tercero, al tener una fecha por cada mes y tener la información de los 6 meses, el resultado es que se terminan teniendo 6 fechas por 3 productos, es decir, 18 registros. Cuarto, teniendo las mismas combinaciones de fechas y productos en cada tabla, estas se pueden combinar
mediante una llave compuesta por dichas columnas. Y quinto, la razón por la cual trabajaremos con fechas y no con meses es porque las funciones DAS que utilizaremos para acumular los resultados requieren trabajar con fechas. Teniendo todo claro, retomaremos las transformaciones de la conexión 2, eliminando la agrupación hecha para iniciar por insertar una columna que llamaremos fecha, fin, mes, la cual mediante la función DateEndOfMonth haga referencia a la actual columna fecha y nos permita obtener la misma fecha, pero con el último día del correspondiente mes, como se aprecia en el video. De esta manera, en la nueva agrupación que haremos, incluiremos a la columna producto y a la columna fecha, fin, mes en el área de agrupación, y en el área de agregación incluiremos a la función suma para que sume los valores de la columna cantidad y sus resultados se registren en una columna que llamaremos cantidad real. De esta manera, la acción de clic en el botón aceptar transformará la tabla TBL real de ventas en una tabla que agrupa las cantidades vendidas de cada producto en cada una de las fechas correspondientes al último día de cada mes, obteniéndose las 18 filas esperadas. Solo restaría asignar el formato de fecha a la columna fecha fin mes. Teniendo transformadas las dos conexiones a las tablas originales, lo que sigue es ubicarnos en la primera conexión y desde allí ejecutar el comando combinar consultas para crear una nueva, activar la tabla 2 en la segunda área e inicialmente seleccionar las columnas y de producto de cada tabla para posteriormente pulsar la tecla control y sin soltar dicha tecla seleccionar las columnas fecha y fecha fin mes de tal manera que se active la numeración de las columnas combinadas que unen a estas dos tablas. Debido a que en esta área se confirma que la selección coincide con 18 de 18 filas de la primera tabla, se puede proceder a confirmar la nueva combinación y de esta manera expandir la columna 2 activando solo la casilla de la columna cantidad real y así obtener en una misma tabla las cantidades presupuestadas y las cantidades reales como se aprecia en el video. Siendo así, solo falta agregar una columna nueva en la que se haga la resta entre la cantidad real menos la cantidad presupuestada, asignando a esta columna el nombre cumplimiento. De esta manera se obtiene la tabla que se requiere para la construcción de las visualizaciones de esta lección. Solo faltaría cambiar su nombre por 03, combina 01 con 02, atendiendo la sugerencia de este curso de enumerar las transformaciones. Y en este caso, que su nombre indique que se trata de una combinación de la tabla 01 con la tabla 02. Lo que sigue es ejecutar la acción de cerrar y aplicar los cambios hechos en Power Query y esperar que estos se actualicen desde Power BI. Sin embargo, es posible que Power BI muestre un mensaje de error como este, en el que se diga que encuentra una columna con un valor duplicado, lo cual no se permite en una columna principal de una tabla relacionada. En este momento es importante entender que, primero, el error no se presenta por algún paso mal ejecutado en las transformaciones que hicimos en Power Query. Segundo, como el mensaje hace referencia a tablas relacionadas
y hasta este momento no hemos relacionado ninguna tabla, es fácil deducir que tenemos que revisar las relaciones creadas de forma automática por Power BI, razón por la cual nos debemos ir a la vista de modelo y, como se aprecia en el video, efectivamente hay una relación entre las tablas 01 y 02 por la columna ID producto, como se aprecia al ubicar el puntero del ratón sobre la línea de relaciones. Tercero, debido a que no se han aplicado los cambios en las transformaciones hechas en Power Query, las tablas 01 y 02 muestran los mismos encabezados de columnas originales de Excel. Este error se presentó porque al momento de conectarnos a la tabla de datos, Power BI encontró que en la columna ID producto de la tabla presupuestos se encuentran los mismos productos de la columna ID producto de la tabla real de ventas. Además, como en esta tabla cada producto se encuentra una sola vez, mientras que en esta otra dichos productos se repiten, Power BI asumió que entre estas tablas había una relación de uno a muchos. Este error se corrige eliminando la relación de estas tablas y volviendo a ejecutar la acción de aplicar los cambios, como se confirma al ver que ya no se despliega el mensaje de error y además las columnas de las dos tablas se actualizaron a sus correspondientes transformaciones. Ahora es posible que Power BI también relacione a la nueva tabla 03 con otra tabla, por lo que también deberá eliminar la línea de relación entre dichas tablas. Hasta acá se tienen las tablas del sistema con las transformaciones requeridas. A partir de la siguiente imagen, analizaremos el nuevo punto al cual necesitamos llegar. Primero, se necesita una tabla de calendario que se relacione con la columna fecha de la tabla 03. Segundo, se requiere de una tabla con una medida que acumule los valores de las cantidades presupuestadas, otra medida que acumule los valores de las cantidades reales y una tercera medida que acumule los valores del cumplimiento. Teniendo esto claro, empezamos por crear la tabla calendario, la cual se crea seleccionando cualquier tabla para que se habilite el comando nueva tabla y después de hacer clic en dicho comando, se digite el nombre de la nueva tabla, el cual en este caso será TBL calendario. Lo que sigue es asignar a la nueva tabla la función calendar auto, la cual desde la vista de tabla se aprecia que esta función agregó una columna llamada date, a la cual le asignaremos el formato de fecha corta. Aprecia que las fechas de esta columna van desde el 1 de enero del 2025 hasta el 31 de diciembre del mismo año. Esto se debe a que tanto las fechas de la columna fecha de la tabla 01 como las fechas de la columna fecha fin mes de la tabla 02, que son las tablas originales del sistema, solamente tienen datos del año 2025, como se confirma en el video. Por otra parte, debes saber que debido a que se van a relacionar estas dos tablas por sus fechas, es necesario que ambas columnas tengan el mismo formato. Siendo así, y debido a que la columna date de la tabla calendario ya tiene el formato de fecha corta, se requiere seleccionar la columna fecha de la tabla 03 y asignarle el mismo formato de fecha corta. De esta manera, desde la vista del modelo, se relacionan estas tablas por las correspondientes columnas de fechas, como se muestra en el video. Por
Por su parte, la tabla a donde alojaremos las medidas la crearemos desde el comando introducir datos de la cinta inicio, el cual crea una tabla con una columna llamada columna 1. Debido a que no utilizaremos esta columna, tampoco le agregaremos ningún valor. El objetivo es crear una tabla con el nombre tbl medidas para agregar a ella las medidas del ejercicio, por lo que al final eliminaremos esta columna. Para explicar la primera medida, ilustramos su resultado final, en la cual se visualiza el valor acumulado de la cantidad real por cada producto. De esta manera, por cada grupo de productos, se tiene que la suma del real de ventas de los 2 primeros meses se visualiza como el valor del segundo mes en la columna de la medida que acumula la cantidad real. De la misma manera, la suma del real de venta de los 3 primeros meses se visualiza como el valor del tercer mes en la misma columna de la medida que acumula la cantidad real. Al final de cada grupo de productos, se tiene que la suma del real de ventas de los 6 meses se visualiza como el valor del sexto mes en la misma columna de la medida que acumula la cantidad real. Por ahora, lo importante es entender que la tabla se construyó con las columnas producto y suma de cantidad real de la tabla 03, con la columna date de la tabla calendario y por supuesto con la correspondiente medida que acumula, cuya construcción explicaremos a continuación. Ahora sí estamos listos para crear la primera medida, la cual llamaremos med accum cant real, medida que acumula la cantidad real. Lo primero es que se hace uso de la función calculate, la cual permite hacer cualquier cálculo sobre una columna numérica, aplicando uno o varios criterios de filtrado que se registren en su segundo argumento. Siendo así, en el primer argumento, expresión, se registra la operación principal, la cual corresponde a la suma de los valores registrados en la columna cantidad real de la tabla 03. Para finalizar el registro del primer argumento, solo se digita la coma, y para que el segundo argumento se registre en un nuevo renglón, como el de la imagen, se pulsa la tecla Enter mientras mantiene presionada la tecla Alt, como se muestra en el video. Por su parte, para el criterio de filtrado de la función calculate, usaremos la función filter, que en su primer argumento pide la tabla a donde se aplicará el filtro, la cual para este caso es la tabla calendario. No obstante, para evitar cualquier filtro que pueda estar siendo aplicado a dicha tabla, esta tabla se registra dentro de la función all, como se muestra en el video. Note que, al igual que en la formulación en Excel, en el lenguaje DAX, al igual que en todos los lenguajes de programación, también se pueden anidar funciones a otras funciones principales. En cuanto al segundo argumento de la función filtro, este se relaciona con el hecho de que los valores de la columna date de la tabla calendario deben ser menores o iguales a las fechas de la columna fecha de la tabla 03. No obstante, esta columna se debe registrar dentro de la función selectedValue debido a que se trata de una columna de una tabla relacionada. Para entender mejor esta función, insertaremos sobre el lienzo el mismo objeto visual tabla sobre el cual explicamos el funcionamiento de la medida, es decir,
una tabla con la columna I de producto de la tabla 03, la columna Date de la tabla calendario, dejando visible solo la fecha mediante la activación de la opción Date de este menú, y la columna Cantidad Real de la tabla 03, la cual, por ser una columna numérica, Power BI propone que sus valores se sumen. Por último, se debe agregar la medida que acumula la cantidad real. Y como se aprecia en el video, los resultados corresponden a los acumulados por cada producto, como ya se explicó. No obstante, se debe tener claro que el resultado de la medida que acumula no depende de que en esta tabla se tenga la suma de la cantidad real, debido a que la operación la hace la fórmula en su interior. De hecho, si se quita la columna cantidad real, los resultados de la medida que acumula se conservan, como se confirma en el video. Entendido el código de la nueva medida, la manera más rápida de crear las otras medidas es seleccionando el código de la primera medida para copiarlo mediante la combinación de las teclas Control C. De esta manera, lo que sigue es seleccionar la tabla medidas, crear una nueva medida, pegar el código, y como vamos a crear la medida que acumula la cantidad presupuestada, solo debemos reemplazar en el nombre de la nueva medida la palabra real por la palabra presupuestada. En cuanto al código, solo se requiere cambiar la referencia a la columna cantidad real por la columna valor presupuestado en el primer argumento de la función calculate. Para crear la tercera medida, se pueden seguir los mismos pasos. Es decir, se selecciona la tabla medidas, se crea una nueva medida, pegando el código que se tiene en memoria. En cuanto al código, se cambia la referencia a la columna cantidad real por la columna cumplimiento en el primer argumento de la función calculate. Antes de continuar con la construcción del tablero de control o dashboard, se debe eliminar la tabla creada, así como eliminar la columna 1 de la tabla TBL medidas, como se mencionó al momento de su creación. En cuanto a la explicación de la construcción del tablero de control, la haremos de manera sintetizada, debido a que entendemos que usted asimiló las explicaciones de los tableros creados en las lecciones anteriores. En ese orden de ideas, lo primero es hacer clic en el lienzo de la vista informe, ir al botón Dar formato a su objeto visual, menú Objeto visual, para desplegar el menú Fondo del lienzo, ir a la opción Imagen, agregar la imagen descargada en los archivos de esta lección y posteriormente asignar una transparencia del 0%, como se muestra en el video. El primer objeto visual que agregaremos será un objeto de segmentación de datos, el cual segmentará los datos de los productos registrados en la columna I de producto de la tabla 03. Y desde el botón Dar formato a su objeto visual, menú Objeto visual, desplegaremos la opción Configuración de la segmentación para agregar el estilo mosaico y temporalmente ubicar el control en esta área para que usted modifique las opciones de formato explicadas en lecciones anteriores que le permitan obtener una presentación muy parecida a la de la imagen final del tablero que se muestra en el video.
Como la acción que sigue es la de insertar un nuevo objeto visual, se requiere ejecutar la acción de clic sobre un área libre del lienzo para que se desactive el objeto segmentación de datos seleccionado. En cuanto a la primera gráfica del tablero, esta es una gráfica de columnas agrupadas, la cual en su eje X deberá mostrar los meses de la columna D de la tabla calendario, configurándolos como se muestra en el video. En el eje Y se deben proyectar los valores del cumplimiento sin acumular, es decir, los valores de la columna cumplimiento de la tabla 03. Y al área de leyenda se deben arrastrar los mismos productos que se filtran desde el objeto visual de segmentación de datos. En este momento es posible que visualice todas las columnas con el mismo tamaño, llegando todas al valor de 1 en el eje Y. Esto sucede porque la operación de la columna cumplimiento es contar y no sumar. La razón por la cual esto puede estar sucediendo es porque desde la transformación 03 de Power Query no se asignó un formato numérico a la columna cumplimiento. Siendo así, al asignar dicho formato, cerrar Power Query y aplicar los cambios para después volver a la vista de informes de Power BI, se aprecia que la columna cumplimiento ahora tiene el símbolo sigma, lo que indica que ahora sí es una columna numérica, razón por la cual esta se puede sumar en el área del eje Y de la gráfica creada. Moveremos esta gráfica al primer cuadrante del lienzo para que usted modifique las opciones de formato explicadas en lecciones anteriores que le permitan obtener una presentación muy parecida a la de la imagen del tablero que se muestra en el video. Previo a la creación de la segunda gráfica, se ejecuta de nuevo la acción de clic sobre el área libre del lienzo y se inserta una gráfica de líneas, la cual en su eje X deberá mostrar los mismos meses de la columna Date de la tabla calendario. Por su parte, en el eje Y se deben proyectar los valores del cumplimiento acumulado, es decir, los valores de la medida que acumula el cumplimiento de la tabla medidas, y en el área de leyenda se deben arrastrar los mismos productos que se filtran desde el objeto de segmentación. De la misma manera, moveremos esta gráfica al segundo cuadrante del lienzo para que usted modifique las opciones de formato que le permitan obtener una presentación muy parecida a la de la imagen final del tablero. Para la tercera gráfica se inserta una gráfica de columnas agrupadas con los mismos meses de la columna Date de la tabla calendario en su eje X. Por su parte, en su eje Y se deben proyectar las sumas de las cantidades reales, así como las sumas de la columna valores presupuestados, como se muestra en el video. Moveremos esta gráfica al tercer cuadrante del lienzo para que usted modifique las opciones de formato que le permitan obtener la presentación de la imagen final del tablero. Para la cuarta gráfica se inserta una gráfica de líneas con los mismos meses de la columna Date de la tabla calendario en su eje X. Por su parte, en su eje Y se deben proyectar las medidas que acumulan las cantidades reales y las cantidades presupuestadas, como se muestra en el video. De la misma manera, moveremos esta gráfica al cuarto cuadrante del lienzo para que usted modifique las opciones de formato que le permitan obtener la presentación de la imagen final del tablero. Solo resta accionar
el filtro de cada producto para apreciar los cambios en la visualización de cada informe gráfico, como se muestra en el video. De esta manera, damos por terminada esta lección, seguros de la importancia del aporte de estos temas para los requerimientos de manejo de información y presentación de informes empresariales.